En las últimas 48 horas, el tipo de cambio del peso mexicano se disparó hasta tocar, fíjense bien, les voy a mostrar en pantalla, porque prácticamente estuvimos hablando de los 18 pesos por unidad, 18 pesos por dólar. Ahora, ayer hubo una ligera mejora, de nuevo las cosas empeoran. Veníamos de una semana donde había estado bailando el peso mexicano entre los 17.70, 17.90. Este lunes, 23 de marzo, el peso se desplomó a un 1.2% en una sola jornada. Hoy las malas noticias se acumulan y esto ya lleva 5 semanas seguidas de un peso que va a la baja. Es la peor racha que ha tenido el peso mexicano desde la pandemia en el 2020. Ahora, la pregunta, amigos, es ¿cómo ocurrió esto? Porque el peso mexicano se ha conocido como el superpeso, que le había estado ganando terreno y terreno al dólar estadounidense. Es más, si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos aquí en una transmisión que era muy probable ya ver al peso mexicano romper la barrera de los 16 pesos por dólar, porque estaba a 16.75. Y ahora, en menos de 5 semanas, prácticamente 18 pesos por unidad. Algunos analistas dicen que esto podría llegar hasta 20 pesos por dólar. Y miren, quiero ser claro en algo, para que no se llenen aquí de fanatismos o fanáticos o fanatiquillos. Esto no tiene que ver ni con Morena, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con la 4T, ni con nada de esto. Esto no es culpa de un gobierno municipal, ni está en poder de una presidenta, por favor. No estamos hablando de un Batman o de un Superman con poderes extraterrestres. Esto no es algo que controle, repito, Morena, ni el PAN, ni nadie en la política mexicana. Esto es culpa de un misil, o mejor dicho, de muchos misilazos. Literalmente, porque mientras nosotros hemos estado hablando en estos días del conflicto en Irán, le ha pasado la factura al resto del mundo, incluido a México. México no está en la Luna o en Marte. México está en el planeta Tierra. Y ahora estamos viendo cómo esto nos ha alcanzado el precio del dólar. Si ustedes checan en Google, por ejemplo, en Medio Oriente hay una guerra abierta entre Estados Unidos e Israel y ahí está una búsqueda rápida de Google para que ustedes vean. Pero bueno, esto es algo que nadie puede negar porque México, la principal fuente de ingresos de México, pues son el envío de remesas. Entonces esto es algo de lo que casi todo el mundo está consciente en México. Y en estas últimas horas, pues ya escaló el conflicto a un nivel que está afectando directamente el bolsillo de cualquiera que tenga pesos mexicanos en la mano, o yuanes, o dólares, o dólar canadiense, australiano, etcétera. El estrecho de Hormuz, nosotros lo habíamos dicho, por donde pasa el 20% del petróleo que se consume en el mundo, pues está prácticamente bloqueado. Irán lo cerró y están parando barcos, están amenazando con imponer peajes, señalando a qué países consideran agresores. Eso no es un problema nada más lejano. Esa es la consecuencia de una guerra que reventó Estados Unidos e Israel en Medio Oriente. Ahora, cabe la pregunta, ¿es esto parte de un plan? Que no digo que sea específicamente hecho para México, sino para México y muchos otros países y el resto del mundo, porque no había manera de que el dólar estadounidense le ganara al peso mexicano. Eran rachas de pérdidas del dólar frente al peso. Y todo eso se revirtió en menos de 5 semanas. Es un problema, amigos, que se convierte ya en un dólar caro, porque todavía hasta este momento el dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial, el refugio cuando el mundo se pone nervioso, aunque quién sabe, eso también puede estar por cambiar, por cierto, pero si alguien piensa que este es un problema de política energética mexicana, mejor déjenme aclararlo desde un principio. Solamente Anaya pudo pensar que esto no iba a pasar un día. Pemex exporta crudo, sí, y el precio del petróleo subió. Alguien me va a decir, bueno, pues eso es bueno para Pemex. Sí, no, en un principio lo fue, pero si ustedes ven, por ejemplo, el precio de la mezcla mexicana hoy
después de que, ahí lo tienen, precisamente de Bloomberg, después de que Trump ayer hiciera su anuncio patito de un supuesto diálogo entre Irán y Estados Unidos, que ahora sabemos que ese diálogo no existe, que Trump lo hizo para manipular los mercados, pues tenemos a un presidente mañoso que está manipulando con desinformación los mercados, pues para hacer que el dólar estadounidense se recupere frente a otras monedas, pero también para otros intereses mucho más de fondo que eso. Es solamente una resaca. Pero si ustedes checan, por ejemplo, el precio del Brent, que superó los $112 por barril, y eso no quiere decir que a México no le vaya bien. A ver, nosotros también importamos gasolinas, nosotros también importamos gas, nosotros también importamos productos terminados que llegan en barcos que usan combustible más caro, más allá de que también exportamos, pero importamos. Así que el efecto neto, cuando tú sumas esto, no es otra cosa más que la inflación, lamentablemente. Y la inflación, amigos, es lo que hace que el Banco de México no pueda bajar las tasas de interés y que el dólar estadounidense siga ganándole terreno al peso mexicano frente a un escenario que está fuera de control de México. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el superpeso, que ya venía con años de buenas rachas, que se presumían incluso como modelos mundiales, un modelo mundial frente a otras monedas de, digamos, emergentes, pues ahora vemos cuando precisamente tiene unas semanas, no tiene ni siquiera 3 meses, que el peso mexicano estaba a 16.75 por dólar. Era brutal la fortaleza del peso mexicano. Bueno, eso ya es historia por hoy. Eso ya es historia por hoy. Ahí está la cruda imagen que no queríamos ver. El viernes pasado, antes de que explotara esta nueva oleada de ataques que nosotros les informamos el fin de semana, pues el peso cerraba alrededor de 17.70. Era brutal. De 16.75, imagínense, a 17.70, más de un peso en unas cuantas semanas. El domingo por la noche, pues empezaron los reportes incluso de bombardeos en Israel, sobre Teherán también, en Karaj, y bueno, pues Irán responde con misilazos, con drones, escala todo esto, incluso en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita. La Agencia Internacional de Energía reportó que al menos 40 instalaciones energéticas en 9 países distintos pues habían sido severamente dañados. Todo este conflicto, amigos, no es algo local. Nosotros siempre hemos insistido en esto. A ver, esto tiene una consecuencia directa en nuestras vidas. No es una guerra regional. Ya hay muchas estimaciones que dicen que la pérdida de producción pues es de 11 millones de barriles diarios. Y yo se los he dicho, es muy sencillo esto. No necesitamos meternos a una clase de economía para entender que cuando hay menos de algo, vale más. Cuando hay escasez de algo que la gente quiere, eso vale más. Por eso el precio del tomate sube cuando hay una sequía o cuando hay algo que afecta la producción del tomate. Cuando hay demasiado tomate en el mercado, es barato. Bueno, pasa lo mismo con el petróleo. Para que se den una idea, en la crisis del petróleo de los años 70, pues hablábamos de una escasez, de una disrupción que fue pues mínima comparado con lo de ahora. Esto ya es un apocalipsis. Y todos sabemos que cuando el precio de la gasolina sube, todo sube. El huevo, la leche, la tortilla. Ahí está el detalle, que a muchos se les escapa. El peso mexicano es una de las monedas más líquidas de los mercados emergentes y eso pues significa, amigos, que cuando los inversionistas globales quieren salir del riesgo, ¿qué hacen? No saben qué va a pasar, si el estrecho de Hormuz se va a abrir o no, si la guerra se va a terminar pronto o no. Bueno, esa es una situación de riesgo. Y frente a eso, lo que hacen los grandes inversores pues es irse a lo seguro. Venden los pesos mexicanos y compran dólares. Así de sencillo. No es un complot, al menos no de los mercados, sí de quien lo provocó. Luego vamos a hablar de eso. Pero de alguna forma ahí es el mercado haciendo lo que mejor sabe hacer cuando hay pánico, refugiarse. No correr riesgos o correr los mínimos. Y en las últimas 48 horas, pues el pánico, amigos, ha sido una decisión de la Secretaría de Hacienda.
por un ultimátum que dio precisamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que si Irán no reabría el estrecho de Hormuz en 48 horas, pues iba a destruir sus plantas energéticas. En lo personal yo les dije, no lo va a hacer, porque sabe lo que se le viene al mundo. Pero Trump juega con el pánico para desestabilizar a los mercados y controlarlos, pues a favor de su moneda de reserva. Él lo sabe lo que hacen los inversores. Eso de Make America Great Again, la gente, los inversores, no estaban dispuestos a regresar su dinero a Estados Unidos por las buenas. Por las malas, en momentos de pánico no tienen otra opción. ¿Cómo responde Irán frente a las amenazas de Trump? Bueno, pues si eso va a pasar, dicen, nosotros vamos a atacar infraestructura crítica en toda la región, incluso plantas nucleares. Después, pues Trump sale y dice, no, pues hay un supuesto acuerdo. ¿Qué creen ustedes que pasó con el tipo de cambio este fin de semana? Pues de ahí, eso, ahora vean ustedes cómo se reflejó eso el fin de semana. Ahí está. Ayer, frente al anuncio de Donald Trump de un supuesto diálogo que no existe, los mercados se aliviaron un poco y dijeron, ok, creo que no está tan peor. Y hay un ligero repunte del peso, que no duró mucho, porque sembrar el caos es la especialidad de la Casa Blanca en estos momentos con la administración Trump. Entonces, cuando vemos que el peso mexicano llega a rozar casi los 18 por dólar, pues no estamos viendo un problema mexicano, ¿eh? Eso es lo que hay que decir. Estamos viendo el reflejo de un problema, amigos, que está ocurriendo a 13,000 kilómetros de distancia, más o menos, ¿no? Pero como el mundo funciona ahora, pues es no con una cuestión puramente interna de política. Eso no tiene que ver tanto con Morena o con el PRI. Esto tiene que ver con el petróleo y con los dólares. Y esa onda expansiva pues nos llegó en cosa de nada. Ahora, para los que no están muy metidos en nuestras transmisiones y no son nuevos, bienvenidos. Lo primero es bienvenidos al canal. Los invitamos a suscribirse porque aquí analizamos este tipo de temas todos los días. Pero el petróleo, amigos, pues se transacciona en dólares. Por eso se le llama el petrodólar, ¿no? Si el petróleo sube de precio, pues ¿qué va a pasar? Los países que lo compran necesitan más dólares para pagar ese barril de petróleo. ¿Y qué hacen? Comprar más dólares para pagar el poco petróleo que hay, que ahora es más caro. ¿Ven ustedes dónde está la jugada de Donald Trump? ¿Y eso qué hace? Fortalece al dólar frente al euro, frente al yuan, frente al peso mexicano. Fíjense un dato muy importante. Así fuera un barril de petróleo mexicano, cuando se usa el sistema SWIFT, al final, pues cae en el dominio del dólar. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.